Ok, líderes, muy buenas noches. Bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestra clase número 3, correspondiente al curso manejador del sistema operativo Windows, como siempre, para mí es un honor estar reunido con ustedes en cada encuentro. Bien, antes de dar inicio o entrar al tema, vamos a tratar lo que es el módulo de formación humanizadora. Y en esta ocasión vamos a tratar con el tema los valores, su importancia en el ser, la familia y la sociedad. Bien, y me gustaría dar inicio con la siguiente pregunta. Desde su punto de vista o basado en su experiencia, ¿quién me puede decir qué son los valores? Vamos a escuchar a Neris. Neris. Bueno, para mí los valores son lo que nos representa como ser humano. Nos representan como seres humanos. Muy bien. Agustina. Para mí los valores son principios que nos inculcan en nuestros hogares y normas. Ok, perfecto. Vamos a ver a alguien más. Raquel. Una pregunta, maestro. ¿No hay una compañera llamada Raquel Peña, creo? ¿O me equivoco? Creo que sí. Hay dos Porque a Raquel. veces usted dice Raquel sin el apellido y yo, ay, yo respondí sin saber, pero no sé si fue a mí ahora sí. Ok, en este caso, lo que haré es que las voy a anunciar, las voy a llamar con sus apellidos, nombre y apellido. Sí, Raquel Rosario. gracias. Bien, para mí el significado que tienen lo que es los valores es una cualidad de la persona donde determina lo que es el bien y el mal inculcado por sus antepasados. Excelente. Muy bien. Seguimos con Micleiri Rosario. Micleiri, Buenas cuéntanos. noches a todos. Buenas. Para mí, valores es también la creencia en cuanto, claro está, lo que cada quien decide creer. Muy bien, excelente. Seguimos con su Heidi. Y maestro, buenas noches. Como Buenas. dicen mis compañeros, los valores son esas cualidades y creencias que le permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizar sus maneras personales. Excelente, muy bien. Continuamos con Jorge Luis Vicente Ramírez. Buenas tardes para todos y todas, bendiciones. Amén, igual para usted. Bien, yo entiendo desde mi punto de vista que los valores son principios que aprendemos de nuestros padres en la casa y en el hogar, son reforzados a través de ese proceso de estudio que recibimos en la escuela, en las universidades y en los centros de estudio. Pero como valor también entiendo que bueno, el valor más importante que nosotros tenemos, que no lo consideramos tanto así, es la vida. Ese es el primer valor que nosotros tenemos y es el más importante. Y por ende, tenemos que resaltarlo, porque todos los otros valores vienen a través de ahí, de ese valor tan importante como. Entonces, a partir de ahí viene el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el amor, entre otros. Esa es mi respuesta, maestro. Excelente, Jorge, muy bien. Seguimos con Sergia Díaz. Buenas noches. Para mí, Buenas. los valores son los principios que no... ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Para mí, los valores son los principios que le inculcan a los niños desde el hogar para que puedan crecer con educación y decencia.
Ok, muy bien. ¿Alguien más? Excelentes sus aportes. Nos dice Betty por acá por el chat, para mí los valores son principios que aprendemos desde la familia y que si no tenemos valores no podemos inculcar a nuestros hijos. Muy bien. Si resumimos el aporte de cada uno de ustedes, podemos decir que los valores son considerados como referentes o referencias, ¿verdad? Son pautas que orientan el comportamiento humano hacia una transformación social y una realización de la persona. Señores, los valores son como esos indicadores o esos guías, ¿verdad? Que indulce a la persona hacia lo que es un correcto comportamiento. Los valores nos llevan también a tomar lo que son las correctas decisiones en cada escenario de la vida que estemos viviendo. Y es como dice acá, son guías que dan cierta orientación a la conducta y a la vida de la persona y del grupo social. Los valores son esos elementos, o no elementos, esos puntos de referencia que moldea y modifica la conducta y el accionar de la persona, incluso hasta su modo de pensar. Porque por los valores que están cimentados en ella, es que la persona puede accionar tanto para lo correcto como para lo incorrecto. Es decir, usted puede darse cuenta cuáles valores tiene comprometido una persona por su manera de pensar, por su manera de actuar y por las decisiones que tome en su vida. Hay valores que hacen mejores a las personas y hay otros valores que hacen a la persona ser mucho mejores. Hay valores que reflejan el crecimiento como persona, dan calidad humana, por ejemplo, la justicia, la honestidad, la valentía, la modestia. Dice aquí que para que un valor sea realmente un valor, ¿verdad? Es necesario creerlo y vivirlo. Los valores son lo que dan pauta para la vida. Cuando los valores están bien cimentados en una persona y se actúa de acuerdo a ellos, se vive de una manera sana y productiva. La incongruencia entre lo que se cree, se dice y se vive produce tensión, angustia y conflicto consigo mismo y con los demás. Eso es cuando empezamos a vivir o aparentamos una vida que no es. Para que una persona, para que un valor se manifieste en una persona, no es solamente decirlo. Hay muchísimas personas que dicen que profesan tener ciertos valores en su vida. Dicen, yo soy solidario, yo ayudo a la gente, o yo soy responsable, o un sinnúmero de valores. Pero a la hora de manifestar ese valor, le cuesta llevarlo a cabo. Entonces, ahí hay una incongruencia. Los valores tienen que ser parte del accionar o del estilo de vida de una persona. Ahora bien, entendiendo esta parte, ¿dónde comienza la formación de los valores? Vamos a ver, levantando la manito. Jennifer. Profe, yo entiendo que los valores se inculcan desde casa. Desde el hogar, muy bien. Luz Terrero. Luz, si usted está hablando, no le estamos escuchando. Dice Sergia en el hogar. Perdón, sí, eso mismo, que los valores comenzamos siempre de los primeros años del inicio de nuestra infancia en el hogar. De luego se van agregando a la medida que nosotros vamos estudiando y tenemos conocimiento. Afianzamos esos valores desde la base del hogar. Excelente. Mi Clary Rosario. Para mí empiezan desde el hogar con el ejemplo.
Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Raquel Rosario. Bien, podríamos decir, y estoy de acuerdo con mis compañeros, de que inicia desde el hogar los valores. Ahora bien, dentro de nosotros mismos debe haber un deseo de hacerlo, porque muchas veces no es que los padres no le dan valor a sus hijos, o sea, no le enseñan los valores, los principios, sino que se desvían. Excelente, muy bien. Mis estimados, es así. Los valores, la formación de valores comienza desde el hogar. Eso significa que la familia tiene un compromiso muy crucial en cuanto a ese detalle de inculcar valores y principios, no solamente decirlo, perdón, sino también ejemplificarlo con el estilo de vida. Que cuando los padres les dicen a sus hijos que la comunicación es necesaria para solucionar todo tipo de conflicto, no solamente lo escuchen porque se lo dicen, sino también que lo vea modelado en sus padres cuando ven cierto tipo de escenario. Dicen, oh, pero mira, papi dice que papi tiene razón, mira, pasó una situación, mira cómo lo están solucionando. ¿Me di a entender? Hay versiones, hay padres que lo he visto yo que queden una botella de romo en la mano y le dicen a sus hijos, no te quiero ver bebiendo porque pero hay algo como contraproducente, ¿verdad? Pero es así, comienza en el hogar. Hay otros espacios que fortalecen esos valores que uno aprende en el hogar. Y no solamente que lo fortalece, sino también que hay otros espacios que los retan, que lo confrontan o que hacen un atentado con esos valores en nuestras vidas. Mi Clary. A eso me refería cuando dije que se empieza desde el hogar con el ejemplo, porque a veces los padres suelen mandar a los hijos a hablar mentira, sin embargo, a veces una corrección le dice, a mí no me hable mentira, pero ¿cuál es el Sí, ejemplo? eso es así. Por eso leímos con anterioridad que no puede haber una incongruencia. O sea, tiene que ser congruente con nuestro estilo de vida, los valores que decimos tener. No podemos decir que somos solidarios cuando a la hora de manifestar la solidaridad no lo hacemos. Al contrario, hacemos acciones diferentes a ese valor. No podemos decir que somos responsables cuando en cualquier oportunidad lo que manifestamos es irresponsabilidad. Entonces, entendiendo de que la formación de los valores comienza en el hogar, ¿cuáles serían esos espacios o actividades que nos ayudan a cultivar o fortalecer esos valores? Vamos a ver. Agustina, quiero participantes que no me han levantado la mano, que están La escuela. calladitos. La escuela, muy bien. Luz, Aparte de la escuela, la religión, cuando tú perteneces a una iglesia, a un grupo es, deportivo o a un club deportivo, una disciplina deportiva, sí, pues también mucho los valores. mencione uno porque así le da chance a que los demás digan otro. Yo te lo dijo casi Perdón, todo. perdón. No, está bien, tranquila. Sí, es así. La iglesia que está haciendo, que juega un papel muy importante en la sociedad y en la vida de las personas. El deporte, muy bien. ¿Qué otro espacio? Vamos a ver. ¿Qué otro espacio ayuda a que esos valores se fortalezcan en nuestras vidas? Vamos a darle la oportunidad a Wilda Díaz, a ver qué nos dice.
Abuela no se escucha. Vamos a darle el chance a Camila Presinal. Camila, Sí, dígame. ¿usted escuchó la pregunta que realicé? No, repito. Está presentado en pantalla, ¿lo puede ver? Sí. Siento que algunos clubes juveniles también podemos ver cosas en la televisión. Todo depende qué valor quiera uno captar. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? También están los encuentros familiares, esas reuniones familiares donde se reúnen los padres, tíos, primos. El calor de la amistad cuando uno se reúne con amigos que realmente sumen, porque hay amistades que no convienen. Entonces, para continuar, ¿cuáles serían? Aquí tengo una lista de algunos valores, algunos, no son todos, que son importantes en la vida de una persona y que en estos tiempos están en decadencia. Por ejemplo, tenemos el respeto, tenemos el compromiso, tenemos la tolerancia, la responsabilidad, la confianza, la equidad, la integridad, que es uno de los valores pilares en la vida de una persona. La libertad, la igualdad, la justicia, la empatía, la solidaridad, la gratitud, entre otros. ¿Qué otro valor usted podría incluir en esta lista? Agustina. El amor, profesor. El amor, muy bien. Manuela. La confianza. La confianza está en la lista. Pero sí. Vamos a ver mi Clary. La puntualidad. Ujú. Eso estaría dentro como del compromiso, responsabilidad, ¿verdad que sí? Pero sí, la puntualidad. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a hacer dice Erika, la solidaridad, creo que está en la lista. Yanna dice la sinceridad, muy bien. Eso está dentro del grupo de la honestidad. La disciplina, dice Raquel Rosario. Disciplina, wow. Realmente ese valor está en decadencia. Dice Sergio el amor. Se le dice, cuando no hay amor, no hay nada. Así es. Dilenny. Creo que Dilenny había levantado la mano. Dilenny Gómez. ¿Alguien más? La colaboración, dice Dilenny. Muy bien. Ok, entonces, yo quiero, ahora vamos a finalizar esta parte, dice Nicole, honradez, la amabilidad. Vamos a cerrar esta parte con el siguiente ejercicio. Yo quiero que por lo menos 6 personas puedan levantar la mano y nos pueda decir con qué valor se identifica o qué valor predomina en su vida y por qué. Vamos a ver, vamos a empezar. Quiero darle prioridad a participantes que no han tomado parte en el día de hoy. Dilenny. El respeto, maestro, y el compromiso. Ok, ¿por qué usted se identifica con esos valores? O cuando uno respeta a las demás personas, sean mayores o ya de juventud, niños, como sea. Y el compromiso, porque me comprometo mucho, por ejemplo, a la universidad, trabajo y etcétera. Exacto. Usted dice, hasta que yo no lo termine, no lo dejo. Usted es la persona que cuando empieza la cosa, lo termina. Sin Así es, importar maestro. las circunstancias, ¿verdad? Muy bien. Manuela de Paula.
con el respeto, soy muy respetuosa, especialmente con los mayores, y responsabilidad. Excelente. Por lo menos en el trabajo, llegar a tiempo y no me gusta dejar a medias, cosas a medias. Mientras tengo cosas que hacer, como que Con el compromiso que cuando uno responde. Ok. El respeto es un ingrediente muy importante en todas las relaciones interpersonales. Cuando no hay respeto, no se puede mantener ningún tipo de relación. Bien, Sergia, alguien tiene el micrófono abierto. Indira. Ok, Sergia, tiene la parte. Para mí, la sinceridad. Sí, para mí la sinceridad. Me considero ser una persona muy sincera y así espero que los demás también lo sean. Ese es mi mayor defecto, diría yo, la sinceridad ante todo. ¿O virtud? Eso no es un defecto, eso es una virtud. La virtud, exactamente. Ok, muy bien. Los defectos restan. Las virtudes suman. Bien, entonces nada, mis estimados, espero que este pequeño tema, que es corto, pero a la vez extremadamente interesante, nos ayude a reflexionar, a hacer un análisis y una evaluación entre nosotros mismos y ver cuáles son esos valores que tenemos, que tenemos comprometidos en nuestras vidas, que están en decadencia. A veces nos descuidamos por los afanes, ciertas situaciones de la vida y un sinnúmero de acontecimientos que pueden provocar eso. Y decir, no, yo tengo que retomar este valor, tengo que retomar tengo que dejar de ser así y retomar este valor. Y identificar por lo menos 3 valores y ponerlo en práctica, convertirlo en un estilo de vida. Y no solamente convertirlo en un estilo de vida para nosotros, sino también poder orientar, ¿verdad?, a las personas que nos rodean a que también puedan manifestar ese valor. Y no hay mejor forma de hacer eso que con el ejemplo. Señores, los valores nos benefician a nosotros, benefician a la sociedad, benefician cada círculo de relación que tenemos nosotros. Y de hecho, cuando carecen los valores, carecen las relaciones. No hay relación. Porque si usted es una persona, por ejemplo, que no es íntegra, si usted es una persona que no es responsable, una persona que no es leal, entonces no va a haber ninguna relación que quiera, o no va a haber ninguna persona que quiera formar ningún tipo de relación con usted, si carece de esos valores. Y cuando hablo de relación, no me refiero a relación de noviazgo, me refiero a cualquier tipo de relación, laboral, académico, familiar, de amistad, etcétera. Bien, entonces vamos a poner eso en práctica y vamos a construir una mejor versión de nosotros, mejorando nuestros valores. Entonces, nada, mis estimados, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior. Nosotros tenemos un tema muy interesante hoy, muy interesante, y yo espero que usted que está de aquel lado de su dispositivo pueda prestar la mayor atención posible a esto. Créame, porque lo que ustedes van a ver hoy es un resumen y una traducción de un libro de 500 páginas, para que usted tenga una idea. Con lo que usted va a aprender hoy, le va a poder entender mejor qué es una computadora, cómo funciona, y a partir de hoy va a dar un mejor uso a esos dispositivos. Bien, en la clase anterior nosotros entramos en materia, ¿verdad? Explicamos que es una computadora, es un equipo electrónico capaz de recibir, procesar, almacenar y dar respuesta,
que dentro del mundo informático vamos a escuchar siempre dos términos que se llama hardware y software. Habíamos explicado que el software es la parte física de la computadora y el hardware es la parte lógica, es decir, los programas, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, maestro. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, profe. maestro. Entonces, el software es la parte física, lo que No, podemos tocar. maestro. No, profe, No, no. no. Está diciendo inverso. No. Ah, entonces ustedes no están de acuerdo. No, profe. Entonces ustedes no están de acuerdo conmigo. Es como ustedes dicen, el software no es la parte física, es el hardware. Todo lo que podemos tocar en una computadora se llama hardware. Mouse, teclado, CPU, monitor, micrófono, bocina, impresora, disco duro, memoria RAM, procesador, power supply, entre otros. Ahora, el software es la parte lógica, es decir, los programas. El sinónimo de software es programa. Ahora bien, dentro del mundo del software vimos que existen 4 tipos de software, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? 4 tipos de software, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Sí, profesor, sí. Vamos a ver, ¿cuáles son esos 4 tipos de software? Agustina. Neris. Software de aplicación. Y Es eso. software de sistema. Ajá, faltan 2. Fueron 2, maestro. Exacto, dice Celia que fueron 2 y la compañera confirmó esa parte también. No son 4, son 2. Yo a veces tiro mi ganchito, pero no es con el objetivo de pensar, ¿oyeron? No es de otra cosa. Para que no digan, ay, el profesor le gusta como quemar a uno. No. Los ganchitos son como esas alertas que uno escucha y uno dice, espérate, hay algo raro. Y podemos como analizar ciertas cosas. Hay algo como que no cuadra, ¿verdad? Y por eso es retroalimentación. Son 2 tipos. Exacto, dice Raquel Rosario. A ver si estamos en eso. Son 2 tipos de programas. Uno se llama software de sistema. El software de sistema, ¿qué otro nombre tiene? Levantando la mano. Raquel Rosario. Software operativo, algo así, sistema operativo. Y vamos a ver, No. ¿quién ayuda a la compañera? Es más o menos así, Raquel. Usted está en un 95% de... Usted ha acertado un 95%. Vamos a ver. ¿Qué otro nombre tiene el software del sistema? Fiori, Nicole Alcántara. Profe, ¿no es el sistema de aplicación? No. Vamos a ver, están ahí, tan calientes. Software del sistema, ¿qué otro nombre tiene? Jorge Luis. Sistema operativo, maestro. Sistema operativo. Ese era el 5% que le faltaba a la compañera Raquel Rosario. Pero estuvieron ahí. Muy bien. El sistema operativo o software de sistema son los programas que se encargan de qué. Vamos a ver, ¿quién me dice? Una persona. Levantando la manito. ¿Cuál es la función del sistema operativo? Tan. De forma sencilla. ¿Quién me lo dice lo más sencillo posible? Sergio. Mariluz. Profe, son los que... ¿Me escuchan? Perfectamente. Son los sistemas operativos, lo que son... pero se me olvidó, lo tengo.
Es como la marca del iPhone y el otro, ¿cómo es? Ahí se me olvidó. Pero yo sé, pero no me acuerdo, pero lo tengo ahí. Usted sabe, pero no tiene las palabras para explicarlo en el momento. Pero yo sé que se va a ¿Cuál acordar. es la palabra? Vamos a escuchar a Betty. Betty, ¿qué usted nos dice? Es el sistema de Windows, el Android y el Linux. Ok. Esos son sistemas operativos, pero ¿cuál es la función que tienen? Vamos a escuchar a Basti. Se activaron las manos, activaron los participantes. Vamos a ver. Basti. Sí, el sistema operativo es lo que ejecuta el computador, o sea, sus sistemas, el software. Ok, pero ¿qué función principal tiene? Están cayendo, están casi. Vamos a ver, Erika. Ese es el encargado de administrar todos los programas. Ajá, y vamos a ver, ¿qué más hace el sistema operativo aparte de administrar los programas? Yanna. Administra el funcionamiento del computador. Correcto. Administra el funcionamiento de la computadora. Mis estimados, ustedes están en eso. Están en eso. Una computadora sin software del sistema funcionaría normal. No. Correcto. Necesita del software del sistema para funcionar. Ahora bien, tenemos el otro tipo de software que se llama software de aplicación o conocido comúnmente como aplicaciones. Son programas que están diseñados para realizar una o varias tareas específicas. Ahora bien, levantando la mano, ¿quién me puede decir desde su punto de vista, basado en lo que aprendió, cuál es la diferencia del software de sistema y software de aplicación? Vamos a ver. Y llenaron un foro. Neris. Ok, como yo te había dicho, y No se escucha, Neris. ¿escuchan ahora? Ahora sí. Ok, como ya ustedes habían dicho, el software de sistema es el que analiza y da permiso. Y el de aplicación es el que realiza las tareas o ya sean conversaciones por WhatsApp o otras aplicaciones. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Dos personas más. Vamos a ver, dos valientes. Zuleini. ¿Me escuchan? Perfectamente. El software del sistema está diseñado para administrar los recursos del sistema y proporciona una plataforma para que el software de aplicación se ejecute. El software de aplicación está diseñado para que los usuarios realicen sus tareas específicas. Excelente, muy bien. Vamos a finalizar con Luz Terrero. La diferencia es que el sistema operativo, sin este sistema, la computadora no funciona, los programas, mientras que la aplicación es la necesidad que tiene cada usuario que lo va instalando al sistema. Correcto, muy bien. Pero vamos a darle chance a Elizabeth Nolasco, ¿verdad que sí? Elizabeth, tiene la parte. Profe, espérese. Sí. En mi opinión, yo, según lo he entendido, el sistema, el software del sistema es un apoyo al sistema de aplicación, o sea, uno depende del otro. Si no tenemos un software de sistema, no podemos instalar el software de aplicación. Exacto, muy bien. Muy bien. ¿Y el software de sistema necesita del software de aplicación para funcionar? ¿Sí o no? No. Dicen, ok, no. Vamos a ver quién dice lo contrario. ¿Qué usted dice, Agustina?
Yo pienso que sí, profesor. ¿Usted piensa que sí? Ok, vamos a ver los demás. Raquel. Repita la pregunta, maestro, para ver si no me confundo al responder. Ok, ¿el software de sistema para funcionar necesita del software de aplicación? No. Ok. Mick Lady, Yo digo que no. ¿alguien que diga que sí? Elizabeth Nolasco dice que no. ¿Algún valiente que diga que sí? Es así, mis estimados. No depende. No depende. Recuerden que los programas de aplicación sí pueden, ¿cómo se diría? Reforzar el funcionamiento del sistema operativo, pero no que por definitiva necesitan de los programas de aplicación, o mejor dicho, no es que Windows necesita el software de aplicación para funcionar. Ella funciona por sí sola. Ahora bien, el de aplicación sí necesita del software de sistema. Bien. Entonces habíamos explicado que una computadora se divide en dos partes, ¿verdad? Periféricos y CPU. Habíamos hablado de los periféricos, donde son los que se instalan en el CPU para interactuar con la misma. Vimos tres tipos de periféricos, de entrada, de salida y mixtos. Vamos a ver, ¿quién me dice que son los periféricos de entrada? Y me pueda dar de ejemplo uno, levantando la mano. Señores, tan activos, tan activos. Me gusta ver. Profe, repite la pregunta. ¿Qué son periféricos de entrada? Y ejemplo de uno, de un periférico de entrada. Vamos a darle la parte a Fiori. Un periférico de entrada, uno de ellos es el mouse. El mouse, muy bien. ¿Y qué usted entiende por periférico de entrada? A modo de definición. Ok, profe, que se puede entrar y se puede sacar. Ok, entrar y sacar información. Muy bien. Jennifer Ramírez. Maestro, yo entiendo que los periféricos de entrada son las herramientas que utilizamos para acceder a nuestra computadora. Para acceder, mencióneme uno, 2. Puede ser el mouse y el teclado. Excelente. Emily Vargas. Los periféricos de entrada para mí son como prácticamente lo que uno como que le indica, por así decir, para dar inicio a una función en el computador. Puede ser el teclado, el mouse, puede ser el micrófono o la cámara también, puede ser. Excelente, muy bien. Vamos a ver, otra persona más. ¿Y lo de salida? ¿Qué son los de salida? ¿Quién me puede dar la definición de periférico de salida? Marlin y luego Basti. Un paréntesis. Yo sé que hay un orden de participantes que están levantando la mano. Y lo correcto es, o quizás lo justo, es que trabajen en ese orden. Sin embargo, tengo participantes que son activos, que están activos en cada pregunta. Y hay preguntas que se integran otros participantes. Entonces si usted ve que yo le doy la oportunidad quizás al último que levantó la mano, es porque quizás esa persona en toda la clase esta ha sido su primera participación. Entonces es bueno hacer una equidad, ¿verdad? En cuanto a eso. Marlin y luego Basti. Pues yo entiendo que los periféricos de salida son herramientas que se conectan al computador y
información del computador, en vez de los de entrada que se entre información. Ok. Mencióneme un periférico de salida. La imprimidora, Imprimidora. impresora, perdón, impresora. Impresora, muy bien. Sí. Ok, perfecto. Basti. Compartiendo con la información de la compañera, estos son los que dan la salida y proyectan la información al usuario. Un ejemplo de esa sería la bocina, el monitor. Ok, muy bien. Seguimos con Mariluz y luego a Wilda. Y finalizamos con Betty. Mariluz. Sí, maestro, los periféricos de salida son todos los componentes del hardware que el usuario utiliza para recibir respuesta de nuestras solicitudes, como por ejemplo los altavoces, o sea, las bocinas. Exacto, muy bien. A Wilda. Sí, profe, los periféricos de salida son la impresora, como dijo la joven, el fax, los altavoces y los auriculares. Excelente, muy bien. Betty. Bueno, de acuerdo con mis compañeros, los altavoces y los fax. Altavoces y fax. Muy bien. Yo quiero hacer tres preguntas. Tres. O quizás hayan dos preguntas que es posible que se relacionen a la primera. El fax ¿es de entrada, salida o mixta? Vamos a ver, ¿quién me dice? Levantando la mano. Marlene. Marlene no se escucha si está hablando. En lo que Para mi entender es mixto. mixto. Marlene dice que es mixto. Emily. Mixto. Emily dice mixto. Kelly dice que repita. La pregunta es, ¿el fax es un periférico de entrada, salida o mixto? Mixto. O sea que es de entrada y salida a la vez. Ilma. Buenas noches. Buenas. Para mí es de salida porque recibo la información. Esa es mi opinión. Ok, de salida, porque recibe la información. Muy bien, Luz. Estoy de acuerdo con la compañera. Es de salida porque solamente el fax sale la información. Ahora, si es escáner, es otra cosa. Ok. Fiori. De salida, profe. De salida, muy bien. Raquel Rosario. De salida. Finalizamos con Betty. Betty, ¿qué usted dice a esa pregunta? Que es de salida. Ujú. Por el chat dice Dileni que es de salida. Elizabeth también. Ok. Ahora yo pregunto. Cuando usted le envían un fax, ¿por dónde usted lo recibe? ¿En el mismo que usted lo envía? Cuando usted recibe un fax, ¿dónde usted lo recibe? ¿En el mismo que usted envía o en otro aparato? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Sergio. Para mí que en otro aparato, porque la mayoría de los fax se reciben a distancia y por eso a mi entender es mixto, reciben y dan, o sea, salida y entrada. Correcto. Si nosotros enviamos un fax en un aparato y por el mismo aparato recibimos, entonces es mixto, porque está haciendo dos funciones. Los fax son mixtos. Ahora bien, las impresoras, ¿qué son? ¿De entrada, salida o mixta? Jennifer.
Profe, eso depende. Si es una impresora actualizada, la que traen lo que son los escáneres, es mixto, porque entra y sale información. Exacto. Esas impresoras se llaman multifuncional y hacen la función de escáner y dan salida también a una impresión en papel. O sea, está haciendo dos funciones, entrada y salida. Cabe destacar que hay impresoras que no, que la única función que hace es dar salida a una información por medio de la impresión. Por eso es bueno siempre saber qué tipo de impresora es para determinar qué tipo de periférico pertenece. Si es de entrada, salida o mixto. O en este caso sería o de salida o mixto. Bien, y ya para finalizar, alguien hizo la mención en periférico de salida, de entrada, de que lo utilizamos para realizar nuestras solicitudes. ¿Y qué son las solicitudes? ¿Quién se acuerda? Tan, 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 tan. Fermín. Estaba calladito Fermín hoy. Vamos a escucharlo. Un poco, líder, trabajando que estoy. Repita la pregunta. ¿Qué son las solicitudes? ¿O qué es una La solicitud? Sí. La solicitud es una orden que uno ejecuta mediante un enlace a la computadora. Me explico. Es una orden que uno le da a la computadora. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Fiori. Bueno, la solicitud es un acceso que permite a las personas soliciten contenido y que la computadora le dé permiso para eso, para ver el contenido. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos a darle oportunidad a alguien más. Bien, es como ustedes mencionaron. Dice Betty, es lo que solicitamos al computador. Correcto, muy bien. Una solicitud es una acción que el usuario realiza en la computadora. Permítame un momento. Continuamos. Dice Delaney, es un documento escrito que dirige una persona a cualquier otra que desempeñe un cargo o función importante. Ese tipo de solicitud o a la solicitud que nos referimos es dentro del campo de la informática. Bien. Entonces, nada, mis estimados, realmente me alegro que se hayan empoderado de todo lo que vimos o de los puntos más importantes que vimos en la clase anterior. Les exhorto a que sigan así y que puedan poner en práctica cada uno de estos conocimientos, ¿de acuerdo? Siempre manténganse retroalimentando, siempre manténganse estudiando y que cuando finalice el curso usted se desconecte de esto. No, porque si se desconectó, lo va a olvidar. A Wilda. Profe, yo le quería decir, a mí no me ha llegado ninguna tarea, ¿no? Recoger, Que no le ha llegado ninguna tarea. no, nada, nada. Nada más por el por eso es que la no me llega nada por correo. Cuando usted está hablando, se está cortando la información. ¿Puede repetir, por favor? Yo digo, ahí me escucha. Sí, ahora sí. Que no me ha llegado tarea. Yo entro a la clase porque me mandan el link por el chat de WhatsApp, pero por otra parte no tengo tarea ni nada de usted. Usted entró al curso en Classroom, usted realizó el procedimiento que explicamos el primer día. No.
Por Yo eso es entré que por el link us- que me mandaron. usted entró a esta reunión por el link que le mandaron, ¿cierto? Sí, Pero no a Classroom. Entonces, debe de entrar a Classroom para ese proceso. Escríbame en privado ok. para yo, luego bueno, escríbame mañana en privado a partir de las 9 de la mañana para yo poder orientarle en ese caso. Bien, Ah, ok. Gracias. siempre a la orden. Antes de continuar, voy a mandar el link correspondiente al formulario de asistencia. Lo voy a mandar por el chat o lo acabo de enviar por el chat de esta reunión. Acabo de mandar el link y ya ustedes saben, ponen su nombre completo y sus iniciales en mayúscula, por favor, para poder continuar. Es obligatorio llenarlo, porque al finalizar la reunión, ese formulario se cierra. Bien, vamos a tomar 2 minutos para eso, para poder continuar. Vamos a comenzar. Llenen el formulario de asistencia. Que no acepta. Dileni. Maestro, esa es la asistencia de la clase número 2. Deme un momento. A ver si me confunde. Permítame un momento, por favor. Ay, sí, esa es la número 2. Sí, porque a mí me sale que ya estoy inscrito. Disculpe, mis estimados, cometí un error. Mandé el formulario de asistencia de la clase 2. Bien, acabo de mandar el correspondiente a la clase 3. En 2 minutos continuamos. Vayan llenando el formulario, mis estimados. Me voy a ausentar por 30 segundos. Bien. Ven un
Ok. En la clase anterior, nosotros habíamos finalizado, o ya finalizando la clase, habíamos explicado que la computadora se divide en dos partes. Sí, lo voy a enviar nuevamente el formulario. Se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Periféricos y CPU. Habíamos visto que son los periféricos, ya ustedes habían colaborado, no voy a redundar más en el tema, ya que me hicieron entender que manejan esos términos sin inconveniente. Pero como punto de cierre, los periféricos son los componentes físicos que conectamos a este aparato que vemos aquí en pantalla para interactuar con la misma. Este cajón que vemos aquí lo conocemos como CPU, pero su nombre técnico es case o gabinete. Ese es el nombre técnico porque la palabra CPU lo lleva un componente que vamos a ver más adelante. Pero como sobrenombre, ya por muchos años, lo conocemos como CPU. Existen diferentes tipos de CPU. Por ejemplo, aquí puedo mostrar una lista de algunos, pero ¿qué es un CPU? O case o gabinete. Es conocido no que es, como el cerebro de la computadora, ya que realiza las 4 funciones básicas de la misma. ¿Y cuáles son esas 4 funciones básicas? Las que mencionamos al principio cuando definimos una computadora. Recibir, procesar, almacenar y al final dar respuesta. Existen diferentes tipos de CPU. Aquí yo estoy mostrando algunos, pero existen muchos más. Por ejemplo, tenemos aquí el CPU de torre, ¿verdad? Que es el primero. Los CPU torre son esos CPU que se montan de manera vertical, vienen parados. Nosotros hemos visto muchos de diferentes colores, diseños y tamaños. Otro tipo de CPU es el de mesa, que son, a diferencia del de torre, son aquellos que vienen acostados, vienen diseñados para usted ponerlo de manera horizontal, acostado, conocido como sobremesa, CPU sobremesa. Hay algunos que son mixtos, ¿verdad? Que vienen diseñados en su hardware, en su contextura física, para usted utilizarlo tanto como torre como sobremesa. Hay otros que son conocidos como CPU de oficina, que son unos CPU bien pequeños, son chiquititos, como este que está aquí al lado, el número 3, no sé si lo pueden apreciar, son conocidos como CPU de oficina. Y al ser como tener un tamaño tan estético, tan pequeño, tan bonito, tan peculiar, son muy recomendados, o es muy recomendado utilizarlo para ese tipo de estación, para oficina, espacio de trabajo, porque al ser pequeño no genera calor, ya que no tiene power supply. Profesor, ¿qué es el power supply? Lo vamos a ver más adelante. No genera una temperatura tan elevada, también por ser pequeño. Y estéticamente hace que su entorno de trabajo se vea bien, luzca bien. Pero no nos confundamos que entendiendo que al ser pequeño no es un equipo que rinda. Sí, hay CPU de oficina como estos pequeños que vemos aquí, que suelen ser mucho más, que suelen rendir muchísimo más que estos CPU de torre o incluso estos CPU de mesa. Incluso lo podemos encontrar a un precio bien cómodo. Lo que pasa es que a veces entendemos que al ser pequeño menospreciamos el aparato y decimos, no, el aparato no sirve mucho, no llevemos de eso. Se lo digo por experiencia. Y por último, en esta lista tenemos las que yo considero mis favoritas, que es el CPU Gamer. Estos CPU se ven así tan hermosos, tan coloridos.
Son CPU que se utilizan para, como su nombre lo dice, se preparan para jugar, para ejecutar software de juegos. Esos programas consumen muchos recursos y por ende hay que preparar un equipo bien eficiente para eso. Estos equipos son conocidos, son uno de los equipos más caros que existen, porque llevan elementos que requiere este tipo de equipos adicionales para su funcionamiento. Bien. Estos son algunos que quería mostrarle y para que usted vaya teniendo una idea más o menos del equipo que usted vaya a utilizar. Bien, o que usted vaya a necesitar. A pesar de que estos equipos son de diferentes tamaños, diseños, tienen una particularidad y es que todas necesitan de los 5 componentes internos que vamos a ver el día de hoy para que funcionen. No importa el tamaño. Es como una persona que sufra de enanismo y una persona que mida casi 7 pies, una persona alta, fuerte. A pesar de que ambas personas tienen físicamente una contextura diferente, ellos dos tienen los mismos órganos, tienen un cerebro, 2 pulmones, 2 riñones, un corazón. Y es lo mismo que pasa con estos CPU. A pesar de que, como lo habíamos visto, son de diferentes tamaños, ¿verdad? Todos tienen los mismos componentes internos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son esos componentes internos que usted debe de saber y conocer? Aquí tenemos los componentes internos. Son 5. Tenemos el motherboard, tenemos el disco duro, el procesador, la memoria RAM y el power supply. Motherboard, disco duro, procesador, memoria RAM y power supply. Permítame un momento. ¿Qué son esos componentes? ¿Para qué funcionan? ¿Cuál es su función, mejor dicho? ¿Cuál es su importancia en el funcionamiento de la computadora? Pero antes de continuar, me gustaría saber si ustedes han escuchado por lo menos de esos 5, aunque sean 2 componentes. Y si tienen alguna idea de qué se trata en una computadora. Vamos a ver. Aunque sea 1 o 2, que usted me diga, profesor, mío, yo he escuchado del disco duro, pero yo no sé qué es eso. Luz. Sí, yo he escuchado de varios. Yo he escuchado del disco duro, que es donde está la memoria de la computadora, del power supply y de la memoria RAM. Ok, Que muy hay bien. informaciones, pero que no está en el disco duro, sino como provisoria, algo así. Ok, muy bien. Elizabeth. Yo he escuchado la memoria RAM, que yo entiendo que es la velocidad a la que procesa la información, y el disco duro, que es para el almacenamiento. Es todo. Ok, perfecto. No, está bien. Mi Clary. Yo he escuchado del disco duro y la memoria RAM. Muy bien. Emily. Yo he escuchado sobre el disco duro, la memoria RAM, el procesador, que prácticamente hay diferentes tipos de procesadores y mientras más avanzado pueda ser, más rápida pueda funcionar, o sea, pueda tener un poquito más de capacidad también para algunas aplicaciones la computadora. Y el board o la tarjeta madre, ajá, que prácticamente sin eso no tenemos nada. Gracias. Excelente, muy bien.
Algo que se me había, ustedes saben mucho, algo que se me había pasado decirle, o que se me olvidó decirle es que hay computadoras que son originales, ¿verdad? Que son, que usted lo que vienen de fábrica, por ejemplo, HP, marca Dell, Lenovo y así sucesivamente, ¿verdad? Esas son conocidas como CPU originales. Ahora, los CPU que son armados por el usuario desde cero, que el usuario compra un case, compra un motherboard, un disco duro y así, de manera independiente, se conocen como clon. Se escribe clone, se pronuncia clon. ¿Me da a entender? Pero el hecho de que no sea, venga de una marca directa, no quiere decir que sea malo, no, al contrario. Salen bien, bueno, Agustina. Profesor, ¿qué es la placa madre en sí? Porque yo escucho y no. Vamos a esa parte. Agustina quiere saber qué es la placa madre o en inglés motherboard. En primer lugar, yo quiero que primero vean la imagen. Esa tarjeta, vámonos por parte para que puedan entender mejor. Esa tarjeta se llama circuito impreso. Circuito impreso. Todas las tarjetas que vienen de diferentes colores, vienen azul como este. Déjenme cambiar la presentación para que podamos apreciar mejor la imagen. Si me permiten, por favor. Aquí voy a usar la lupa para que apreciemos mejor esto. Ok, ahora sí. Bien. Esta tarjeta que vemos aquí, ¿todos pueden ver sin inconvenientes o tienen alguna dificultad? Se va a ver un poquito más grande. ¿Todos ready? Sí. Ok. Esta tarjeta que vemos aquí, se llama motherboard. El motherboard es un circuito impreso. Para que tengan una idea, todos los equipos electrónicos que existen tienen una tarjeta parecida a esta, más grande o más pequeña, con otro color, mayormente vienen verde, vienen azul, vienen incluso hasta negro, vienen rojo, mamey. No sé si ustedes lo pueden apreciar, este tipo de tarjetas que vienen, por ejemplo, en los equipos de música, en los televisores, principalmente lo que decimos los cacones o CRT, tienen una tarjetita parecida a esta. Esas tarjetas que tienen pullitas, capacitores, condensadores, etcétera, se llama circuito impreso. ¿Estamos claros? Circuito impreso. Y viene siendo como el motherboard de esos aparatos. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado el término la tarjeta del celular? Cuando le dicen, mira, se dañó la tarjeta, hay que cambiar la tarjeta. ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Sí. Perfecto. Esa tarjeta del celular es el motherboard del celular y es un circuito impreso. Bien, el motherboard es un circuito impreso que sirve como puente. ¿Por qué sirve como puente? Porque en ellas se conectan los periféricos y se conectan los demás componentes internos que vamos a ver más adelante. Si ustedes ven esta parte aquí, esta parte es la que sobresale en la parte de atrás de un CPU. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando proyectamos la imagen donde enumeré algunos puertos, se llama puertos, que se encontraban en la parte de atrás del CPU, por ejemplo, los puertos USB, la entrada de red, vimos aquí la entrada del cable VGA que se conecta al monitor. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, maestro. Vimos también dos orificios donde antes se conectaba el mouse y el teclado
y los puertos de audio, donde usted conectaba el micrófono o conectaba la bocina. Esas salidas, esas entradas o esos puertos vienen conectados con el model board. Mírenlo ahí. Y en el resto de estas entradas que vemos aquí, esta ranura, es donde se conecta el resto de los demás componentes internos como el disco duro, el procesador, memoria RAM, etcétera. Bien, ese es el model board. Si usted revisa el celular, en la tarjeta se conecta, por ejemplo, la bocina se conecta en la tarjeta, la cámara se conecta en la tarjeta, el pin de carga está conectado a la tarjeta. Entonces la tarjeta es como ese soporte donde se encuentran conectados los demás componentes de ese equipo electrónico. Bien, ese es el model board. Por eso se llama la tarjeta madre, porque es la tarjeta principal. En la definición aquí dice lo siguiente: componente interno del CPU que se encarga de interconectar los periféricos con los demás componentes internos del case. Miren aquí que estos son los puertos de este model board. Ese model board está muy bonito, me gusta. Y aquí es donde nosotros conectamos, por ejemplo, el mouse, el teclado, la impresora, etcétera. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Mire que este negro y este azul vienen de diferentes colores. ¿Alguna pregunta? No. Por ahora no. Ok. El siguiente componente es el disco duro. Disco duro. Y esta pieza es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? O haciendo memoria, habíamos hablado de dos tipos de software. El sistema operativo, que es donde se instala para que una computadora funcione, y los programas de aplicación que el usuario usa para hacer ciertas tareas. Tanto el software de sistema como el software de aplicación, ambos se instalan en el disco duro. Se instalan en el disco duro. Y también en el disco duro se guardan los archivos. ¿Qué son los archivos? Un archivo puede ser un documento de Word o un archivo de Excel, una imagen, un audio, incluso hasta un video. Todos esos archivos y los programas se instalan en el disco duro. Bien. Dice aquí la definición que el disco duro, aquí vemos dos, es un componente interno del CPU que se utiliza para instalarse los programas y guardar, aquí es guardar, los archivos. Aquí vemos dos discos duros. Aquí este grande se usa para las computadoras de escritorio, como la que vimos anteriormente. Y este pequeño se utiliza para laptops. Cabe destacar que un disco duro de laptop también se puede instalar en una computadora de escritorio y funciona normal. Se lo digo porque tengo varios instalados en mi computadora. Este último que vemos aquí también es un disco duro conocido como estado sólido. En un curso de reparación o ensamblaje de computadoras se explica la diferencia de una y la otra. Pero para que tengan una idea, estos dos discos duros son discos mecánicos. Son mecánicos, ¿verdad? Y este es un disco duro 100% electrónico. Si usted destapa el disco duro sólido, usted va a encontrar una especie de circuito impreso pequeño. Pero si usted destapa aquí un circuito impreso parecido como la tarjeta de un celular, pero para que tenga una idea, pero más pequeño. Y estas que son mecánicas, usted lo destapa y va a encontrar un sinnúmero de componentes que hace que el disco sea más pesado. Si su computadora, usted
decide, mejor dicho, si usted decide armar una computadora y quiere saber cuál disco duro es más recomendable, yo le recomiendo el sólido, porque por su estructura, eso hace que la búsqueda y la ejecución de los archivos sea más rápido. Bien, si lo busca mecánico, entonces va a funcionar muy bien, lo único que va a tener un rendimiento un poquito por debajo que este de estado sólido. Cabe destacar que una diferencia muy peculiar, aparte de la velocidad, es que estos discos sólidos son más resistentes, tienen menos riesgo en dañarse. Sin embargo, estos tienen más posibilidad de dañarse y tener menos tiempo de vida útil que el estado sólido. Si este se le cayó, se va a remenear todos los componentes internos y adiós disco duro. Sin embargo, este es un poquito más resistente. Creo que alguien levantó la mano. Fiori. Profe, yo pude observar en uno el medianito, que dice una fecha exacta. Ellos se vencen. Los equipos electrónicos no se vencen. Tienen un tiempo de vida útil. Se puede llamar como vencimiento, pero no en sentido, por ejemplo, los productos de comida, después que salen de producción, tienen una fecha para consumirse. Después que salen de producción, es decir, fabrican una lata de salsa, desde que sale esa lata de salsa de producción, ya tiene una fecha de vencimiento de 1 o 2 años. Si llegó esa fecha, aunque no se utilice, se vence. Sin embargo, los equipos electrónicos tienen un tiempo de vida útil. Por ejemplo, desde que se empieza a usar, tiene, por ejemplo, 5 años de uso continuo para que no dé problemas. Después de esos 5 años, ya venció su fecha de utilidad y entra en una fase de que puede dañarse. Por eso yo les recomiendo a la gente no comprar equipo muy viejo, por más barato que sea, porque fácilmente ya esa computadora está viviendo horas extras. Algo que hacen muchas empresas es que toman en cuenta mucho esa parte. Y usted ve que periódicamente viven cambiando las computadoras. Y es por eso, porque esas computadoras ya tiene cerca la fecha de vencerse su vida útil. ¿Me dio a entender? Entonces, donde dice date es la fecha de producción, es decir, la fecha en que fue creada. Vamos a ver, ¿alguien más? Ok, continuamos. Entonces, otro componente interno acá es el procesador, que es esta pieza que vemos aquí. Este componente es muy importante y este es el cerebro de la computadora. Este componente es quien se encarga de ejecutar todos los programas y los archivos que se encuentran instalados en una computadora. Si vamos a su definición, dice aquí que el procesador es el componente interno del CPU que se encarga de ejecutar todas las operaciones de una computadora. Es quien ejecuta los archivos, es quien ejecuta los programas. Desde que prende la computadora, quien empieza a ejecutar todos los procesos, quien ejecuta el sistema operativo y los programas de aplicación, quien ejecuta los juegos, es el procesador. Bien. Hay procesadores que son más fuertes que otros. Por eso, hay una parte que vamos a tocar que se llama recursos del sistema, que ahí que vamos a aprender qué tipo de computadora debemos de tener para ejecutar ciertos programas. No todas las computadoras ejecutan todos los programas. Hay computadoras que usted ejecuta un programa específico y fácilmente se frisa. Y hay otras que lo ejecutan sin problema. Tiene que ver con la potencia tanto de la memoria RAM como del procesador. Otro componente interno es la memoria RAM.
Señores, la memoria RAM es quien le ofrece el espacio al procesador para ejecutar los programas que están instalados en el disco duro. En el disco duro no se ejecuta un programa, se instala. ¿Me dio a entender? Es como que usted compra un vehículo, ese vehículo viene siendo el programa y usted lo guarda en la marquesina. Está guardado en la marquesina. La marquesina viene siendo el disco duro, pero cuando usted lo pone a correr, usted lo pone a correr en la carretera. La carretera viene siendo la memoria RAM. Este aparato, este componente que vemos aquí, es crucial para el rendimiento de una computadora. A veces escuchamos que dice, oh sí, la computadora tiene 4 GB de RAM, 2 GB de RAM, pero ni siquiera tenemos idea de qué trata. Pero lo vamos a ver más adelante. Esta pieza le ofrece el espacio al procesador para ejecutar un programa. Bien. Y por último tenemos aquí el Power Supply. Este aparato que vemos aquí fue lo que vimos en la parte que sobresale en la parte de atrás del CPU, donde conectamos el cable de corriente. Y es quien se encarga de ofrecer el voltaje mediante estos conectores que vemos aquí a cada componente que mencionamos. Por ejemplo, la memoria RAM necesita un voltaje para funcionar, igual que el disco duro, al igual que el procesador y el motherboard. Pero ese voltaje se le ofrece el Power Supply por medio de los diferentes pines que vemos aquí. El Power Supply es como un transformador que recibe la corriente alterna y la convierte en continua. Es decir, recibe la corriente de la calle, que es 110, y lo reduce al voltaje que necesita cada componente que acabo de mencionar. Si la computadora o esos componentes reciben esa luz directa, 110, se queman, se achicharra, explota. Dice Fiori, siempre quise saber cuál es la función del CPU. El CPU, dijimos que el CPU lo conocemos como este cajón, ¿verdad? Pero el nombre técnico es case o gabinete. ¿Qué pasa? Que la palabra CPU, que significa unidad central de procesamiento, lo recibe el procesador. ¿Se acuerdan que les dije que hay otro componente que realmente lleva ese nombre? El procesador, unidad central de procesamiento, es quien procesa todas las operaciones en una computadora. Sin embargo, para el CPU o el procesador por sí solo no funciona. Necesita de la memoria RAM, necesita del Power Supply, del disco duro. ¿Qué otro componente me falta? Motherboard. Entonces, como todos esos componentes en sí es que hace el funcionamiento de la computadora, entonces el case es que se le llama CPU, porque todo está dentro. Todos los órganos conectados entre sí. Llamo órgano a los componentes. Bien, si uno de estos componentes queda fuera, la computadora no funciona. Necesita de estos 5 para que funcione. Cabe destacar que, refiriéndonos, por ejemplo, a la computadora gamer, que está aquí, necesita componentes adicionales para que pueda rendir a lo que realmente fue diseñado para ejecutar programas pesados. Necesita de esos ventiladores que están ahí, necesitan de una tarjeta de video, necesitan de varios discos duros y así sucesivamente. Pero no es que para que funcione la computadora necesite de esos componentes que acabo de mencionar. Solamente necesita, para que pueda aprender y funcionar a nivel básico, necesita del motherboard, necesita del disco duro, necesita del procesador, de la memoria RAM y del Power Supply. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, maestro. ¿Me he dado a No, entender profe. hasta ahora? Sí. Sí.
Vieron que es algo fácil. Que no es tan complicado como aparentemente se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo le voy a mostrar a ustedes cómo es que se arma una computadora. Usted dirá, profesor, ¿y cómo usted lo va a hacer? Yo tengo aquí un simulador que, como su nombre lo dice, vamos a simular el armado de un CPU. Y quiero que todos aquí presten atención. Usted dirá, profesor, ¿y dónde yo consigo ese simulador? Bueno, mire, ese simulador necesita un complemento que actualmente no está disponible. Y como ese complemento no está disponible, el programa no va a funcionar en su computadora. Pero yo busqué esa versión, que es una versión vieja, la instalé y ahí me está ejecutando el programa. Lo instalé exclusivamente para mostrarle ese proceso. ¿Todos pueden ver aquí la ventana? Sí. Sí. Ok, ¿qué vamos a conectar? ¿Qué es lo primero que vamos a instalar? Vamos a instalar el Power Supply. Esto que vemos aquí es un cajón o un case vacío o un gabinete. Y aquí abajo me va a presentar los componentes que se van a instalar. Es algo sencillo. Aquí quizás se ve un poquito más complejo por el tema de que es virtual, pero bien. Lo primero que voy a montar es el Power Supply. Yo voy a seleccionar el Power, ¿verdad? Mire que este es un Power genérico, los componentes aquí. Lo voy a girar. Creo que de esta forma es que entra. Y le doy a bajar. Ya yo aquí instalé el Power Supply o coloqué el Power Supply, mejor dicho. Ahora yo le voy a colocar los tornillos. Si ustedes se fijan, lleva 4 tornillos. Acá, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lo voy a seleccionar aquí para que automáticamente se coloquen. Lo siguiente que voy a armar es la placa base o el motherboard. Este es el motherboard. Lo primero que yo voy a colocar aquí es el procesador. Esta parte acá, déjenme mostrarlo aquí. Este espacio que vemos aquí, lo vemos aquí en este motherboard negro. Denme un momento, por favor. Y en este azul, lo vemos acá. Ese espacio se llama socket. En español es zócalo. Y en ese espacio en donde se coloca el procesador. Yo voy a seleccionar el procesador. Entonces, le voy a dar la forma con la cual va a bajar. Luego bajamos esta palanca gris, perdón, esta tapa gris que vemos aquí. Y lo ajustamos con esta palanquita que vemos de este lado. Al procesador le colocamos un elemento que se llama disipador. El disipador es como una tapa de metal y un abanico que vemos aquí, que se utiliza, esta parte acá, que se utiliza para trabajar con el enfriamiento del procesador. ¿Por qué? Porque el procesador cuando usted lo prende, eleva la temperatura a más de 50 grados. Y hay que buscar una forma de mantener esa temperatura a raya porque si no puede quemarse o dañar un componente de la computadora. Entonces, arriba del procesador se le pone este disipador, que esta parte de metal aquí, que tiene como función absorber el caliente del procesador y con este abanico absorbe el caliente que va
absorbiendo, valga la redundancia, el disipador. Ese abanico tiene como nombre fan. Pero para que la absorción sea más efectiva entre esta plaquita de metal, conocida como disipador, y el procesador, yo tengo que poner una pasta conocida como pasta térmica. Bueno, debí de ponerle la pasta térmica primero. Bueno, no me permite darle para atrás. Ajusté las 4 paticas, pero siempre hay que ponerle la pasta térmica. Bien, lo ajusté. Y acá, este alambre que sobresale aquí es para yo conectarlo en esta parte del model board, que es donde va a recibir la corriente o la electricidad para funcionar. Yo lo selecciono, le damos la vuelta y lo ajustamos. Ok, ya yo puse el procesador, ya yo puse el disipador. Lo que voy a poner aquí son las 2 memorias RAM. Tengo 2 aquí. Este model board tiene 4 ranuras para poner 4 memorias. Bien, si vamos aquí en la presentación, vemos que las 4 ranuras están aquí. Son 4. Y en otro model board, que es el negro, también tiene 4. Hay model board que tienen 2, otras tienen 4. Entonces, voy a seleccionar el primero. Tengo que darle una vuelta. Por ejemplo, no sé si pueden apreciar que hay aquí como una línea que tiene que encajar con ese orificio que tiene aquí la memoria. Entonces yo le voy a dar la vuelta. Y luego que ajusto la memoria, tengo que presionar con esas 2 paticas que están aquí para que me ajuste la memoria y no se me afloje la memoria en un movimiento con el CPU. Ok, vamos a poner la otra. Al igual, vamos a ponerla en el lado correspondiente. Y también ajustamos las paticas. Ahí ya yo le puse la memoria, ya yo le puse aquí el disco duro. Dije disco duro. Puse la memoria, puse el procesador con el disipador. Ok, ahora mírenlo aquí. Este es el model board. Vamos a instalar el model board en el case. Le damos aquí, levantamos el model board y lo llevamos al case. Bien, así se ve un case vacío. Yo le voy a poner ahora este model board. Recuerden que estos puertos tienen que estar aquí en esta parte, que es donde va a sobresalir en la parte de atrás, para conectar los periféricos. Ajustamos y le damos a instalar. Ahí ya está instalado, pero tengo que sujetarlo con algunos tornillos. Voy a tomar aquí los tornillos de la placa madre, así es que dice, tornillo de la placa madre. Como es virtual, se ajusta de manera automática, pero bueno. Y ya yo instalé el Power Supply, ya armé el model board y ya instalé el model board al case. Bien. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Un video de simulador de ensamblaje. No, Voy a repetir maestro. un momento. Luz. ¿Y cuándo usted instaló el disco duro? Que yo no me di cuenta. No, yo no lo he instalado todavía. Ah, perdón. Ok, ahora vamos a instalar las tarjetas o adaptadores de tarjetas. Por ejemplo, yo le voy a instalar una tarjeta de video en estos puertos aquí. Le voy a instalar una tarjeta Wi-Fi. No, perdón, una tarjeta de red.
para conectar el internet mediante un cable Ethernet o un cable de red, como lo conocemos. Una tarjeta Wi-Fi para conectar el equipo de manera inalámbrica. Y le voy a conectar una tarjeta de video, que es esta que está aquí. Esas tarjetas se instalan acá en estos puertos conocidos como puertos PCI, que son estos blancos y estos negros. Son para adaptar tarjetas adicionales al model board para mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, miren esta tarjeta de red donde conectamos el cable de red, ¿verdad? Esta trae 3, pero por defecto es uno que trae. Imaginémonos que esa tarjeta, ese puerto se daña. ¿Cómo usted va a conectar un cable de red? Bueno, le ponemos una tarjeta aquí de red y lo conectamos directamente a la tarjeta. O si usted quiere una tarjeta de video para tener una mejor resolución y así sucesivamente. Entonces vámonos a poner las tarjetas. Lo primero que voy a instalar es la tarjeta de red y aquí le voy a poner su tornillo que va en esta parte superior aquí. La segunda es la tarjeta Wi-Fi. Se instaló acá. Y su respectivo tornillo que va en la parte superior para que ajuste la tarjeta. Aquí la tarjeta de video. Se va a instalar aquí. Y el tornillo de la tarjeta. Ahora vamos a instalar los discos duros o el disco duro. El disco duro lo voy a instalar, se instala, creo que sí, en esta parte acá. Mire, ya la torre, el CPU es de torre, mire que está parado de manera vertical, mire el model board aquí. Mire la tarjeta aquí como sobresale, ¿lo pueden ver? Entonces vamos a instalar el disco duro. El disco duro se va a instalar aquí. Mire el disco duro, le voy a dar la forma y le doy a instalar. El disco duro lleva 4 tornillos porque tiene que fijarse, porque a la hora que usted mueve el CPU no se puede salir del lugar porque se puede dañar o puede dañar otro componente interno. Vamos a fijarle los 4 tornillos que son 2 de este lado y 2 del otro lado. Ahora vamos a instalar el CD-ROM o el lector de CD. O porque no se quiere ejecutar. Ah, bueno. Unidades. Ok, ahora sí. Este lector de CD, esta es la parte frontal del CPU. El lector de CD se coloca en la parte de adelante. O sea, en vez de entrarlo desde adentro, valga la redundancia, lo ajustamos desde afuera. Lo entramos y al igual que el disco duro, también colocamos los tornillos, que son 4. También conectamos la disquetera. Cabe destacar que la disquetera ya no se utiliza. Bien, porque ya no se usa disquete como dispositivo de almacenamiento. En su sustitución se utilizó el CD-ROM, pero ya ni siquiera el lector de CD se utiliza. Como medida de almacenamiento se están utilizando las memorias USB. Introducimos la disquetera y al igual le ponemos sus 4 tornillos, 2 de cada lado. Entonces vamos a colocar los cables, ¿verdad? Vamos a conectar este cable aquí, que este cable es, si no me equivoco, a ver a cuál dispositivo pertenece. Este lado va conectado al model board y el otro lado, que es este, va conectado al
Ok, déjenme ver. Este lado. Este lado va aquí. Ok, y este va, y el otro lado va a la disquetera. Ok, y el primer cable que puse va al CD-ROM. Bien, tenemos el cable SATA. Este es el cable que conecta con el disco duro. Este es el cable por donde transmite la información desde el motherboard al disco duro y viceversa. Ok, y el otro lado, mírenlo aquí donde queda flojo, lo conectamos al disco duro. ¿Qué más falta? Ah, ok, la tapa. Vamos a... Ah, no, faltan estos cables. Este es el cable, mire, que sale del power supply. Ok, hay unos cables flojos. No se puede, todavía no se ha completado. Ahí no iba a prender la computadora. Vamos a empezar aquí. Este es un abanico que está aquí en la parte de atrás y hay que conectarlo acá. Lo conectamos. Tenemos esta pieza aquí, que es lo que le da la corriente al motherboard. Puerto ATX. Los participantes que entraron recientemente, les voy a reenviar el formulario de asistencia para que se pongan presentes. Bien. Este cable es lo que le da el voltaje al power, al procesador. Vérenlo aquí, que está cerca del procesador. Este acá le da el voltaje al CD-ROM. Este a la disquetera. Pero como le dije, la disquetera no se usa. Y este le da el voltaje al disco duro. El disco duro recibe dos cables, uno para recibir la información y otro la corriente. Bien, ya conectados los componentes internos y sus cables, entonces vamos a ponerle la tapa. A ver qué me falta. Me falta un cable, a ver, a ver, a ver. Tum, 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 tum. Ah, este es SATA. Ok, sí. Hay dos SATA, uno para el disco duro y otro para el CD-ROM. Me faltó el del CD-ROM. Lo que iba a pasar es que la computadora iba a funcionar, pero no iba a funcionar el CD-ROM. Ah, no, el CD-ROM fue el primero. Disculpen, este es del disco duro. Usan el mismo cable. Por eso me confundí. Ok, ahora sí, vamos a usar el panel. ¿Qué me falta? A ver. Ok, este es el cable SATA, pero ¿a cuál? Ah, ya. Mírenlo ahí. Al CD-ROM. No me acordaba de eso tampoco. Eso para transferir la información del CD-ROM al board y viceversa. Pero como ya yo no uso esos cables, no me acordaba de eso. Ahora sí, la tapa. Mírenlo ahí, ponen las tapas. Vamos a colocar los tornillos.
Mire la parte de atrás del CPU, parecido al que habíamos mostrado. Ya tiene el cable de reconectado. Vamos a conectar el cable del monitor. ¿Verdad? Ya lo conectamos en la parte de atrás del CPU. Vamos a conectar el teclado. Miren la salida que yo le había mencionado, que habían dos. Esas salidas se llaman PC2, donde el morado era para el teclado y el verde para el mouse. Y mire cómo terminaba el cable del teclado para que ajustara a esa entrada. Pero en la actualidad ya no se conecta de esa manera, se conectan USB de manera normal. Conectamos el teclado, vamos a conectar el mouse. El cable USB. Está conectado. No. A ver. Cable USB. Esto parece de impresora. Es de internet. ¿Cuál es este cable entonces? Pensaba que era el de internet. Esta es la antena que le vamos a poner la tarjeta de Wi-Fi. Y aquí vamos a colocar el cable que va conectado aquí para conectarle a la toma de corriente. Ok, pero este cable. Bueno. Ya ahí la computadora está armada. Aquí tenemos un panorama del CPU. Y es algo extremadamente fácil. Bien, esos son los pasos para nosotros poder armar un CPU. Si tienen alguna pregunta. Luz y luego Agustina. No, profe, que todo está muy interesante, muy interesante la clase de hoy. Excelente, muy bien. Agustina. Una pregunta, profesor. Ajá. En caso de que yo vaya a instalar, o sea, para yo instalar la placa madre, o sea, es el cuerpo del computador, ¿verdad? Es una práctica que yo estoy haciendo de un curso de introducción al computador avanzado y estoy confundida. La maestra me pregunta en la práctica, a ver si usted me saca de duda porque el video me ayudó en algo. El cable que se desconecta para poner la placa madre es el cable de la corriente. O sea, No. O el procesador, o amor. es otro cable adicional que tiene la... Sí. Después que usted coloca el cable, el motherboard, hay varios cables que hay que conectar. Por ejemplo, lo voy a presentar nuevamente. Mire aquí. Este es el motherboard, ya está instalado. Al motherboard hay que conectarle un cable que le dé corriente al motherboard para que el motherboard funcione. El motherboard en sí, como placa madre, necesita electricidad. Y ese cable es este grande que vemos aquí, ¿lo puede ver? Sí. Que son de 24 pines y se conoce como cable ATX. Y se conecta aquí, de la forma como lo vemos aquí. Que en caso de que yo vaya a desmontar, tengo que desconectarle ese cable. Correcto.
Tiene que desconectarle ese que le dé el voltaje al motherboard. Y ¿Cómo este que se pequeño llama? cable ATX, cable de alimento, bueno, cable ATX de 24 pines. Y tenemos este que es que le da el voltaje al procesador. Esos dos cables tienen que estar conectados en el motherboard. Refiriéndonos al motherboard, porque ya los demás van conectados al disco duro, CD-ROM y disquetera. Pero para que el motherboard funcione, necesita este cable grande, que todos los power supply lo tienen. Fíjense aquí este, que es moderno y lo tienen. La próxima, aquí, mírenlo, a ver si lo podemos ver. Está ahí. No se ve, pero está ahí. De 24 pines. Todos los power supply lo tienen. A ver, porque no me puede hacer quedar mal. Tiene que estar ahí. Bueno, tiene que estar ahí escondido. Y necesita este cable, que es el que le da el voltaje al procesador. Y va en esta parte. Sin esos dos cables, el motherboard no funciona. Y si el motherboard no funciona, entonces la PC va a dar error. Error no va a prender, mejor dicho. Ok. ¿Alguien más? El de corriente es un cable externo. Si usted lo conecta ya después que usted arma la computadora. Después que usted arma el CPU, perdón. Bien, ¿alguna otra pregunta, mis estimados? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Qué le pareció esa explicación? Excelente. Ahora Interesante. los demás se me durmieron, no están aquí, ya se fueron. Hello, quiero escucharlos. No, profe, estamos aquí todavía. Estamos aquí, profe. Estamos por aquí, estamos calladitos. Ok. Bien. Manuela. Profesor, Ajá. Le escuchamos, Manuela. Bueno, que Manuela se prepara, Neris. yo quería preguntarle si no nos puede facilitar el nombre de una aplicación así para ponerlo en práctica. Ok, miren, yo voy a ver cómo lo hago. Porque el único programa que conozco para simular eso es este. Pertenece a Cisco IT Essential. Ya actualmente ni siquiera se está utilizando porque está un poco descontinuado. Pero el único, yo voy a investigar si existe otro, pero hasta ahora el que conozco es ese. Voy a buscar la forma de cómo usted lo puede descargar a su computadora con el programa emergente para que lo puedan practicar. Bien, denme por lo menos este fin de semana para eso. Dice Raquel Rosario, excelente explicación. Dice Jennifer, una clase sin desperdicio. Me gustó mucho el contenido. Dice Jorge, muy buena explicación sobre ensamblar el CPU. Muy completo el proceso, excelente. Dice Mechi, gracias, profe. A la orden. Agustina, si tiene algo más que decir, tiene la manito levantada. No, profesor, se me Perfecto. quedó Entonces, levantada. miren, tenemos dos tareas. En la clase 3 tenemos, miren, aquí hay unos recursos muy interesantes. Qué bueno que ustedes lo vean. Le dediquen su tiempo este fin de semana. Y tenemos dos foros. El primer foro les pide a usted establecer la diferencia entre disco duro y memoria RAM. Disco duro y memoria RAM. Pero hay una pregunta del foro 2 que yo quiero que usted lo llene después del martes. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con ustedes acerca del funcionamiento de los componentes internos en una computadora. Yo les mencioné cuáles son, pero no, por el factor del tiempo, no les expliqué cómo funcionan.
Y ese conocimiento es vital a la hora de comprar una computadora. De hecho, el martes no vamos a tener clase de formación humana para que podamos aprovechar el tiempo. Dice aquí, luego de participar en la clase 3 y estudiar los recursos didácticos correspondientes, debatamos la siguiente pregunta. Basado en su necesidad personal, ¿qué características debe tener una computadora que usted vaya a armar o comprar? Algunos lo llenaron, pero le devolví la respuesta porque no los puede, entiendo yo por lógica que no lo pueden llenar si no hemos trabajado ese tema. En esa característica usted tiene que especificar el disco duro, la memoria RAM, el procesador, el motherboard, el power supply, los accesorios que debe de tener como bocina, micrófono, etcétera. Los programas que debe de utilizar y debe de especificar, obviamente, si es una laptop o si es una computadora de escritorio. De hecho, algo que quiero añadir es que deben de investigar si hay una disponible en el cual, por sus características, usted quiera comprar. O no quiera comprar, sino la que usted necesite. Porque así es mejor para usted poder relacionarse en cuanto a una computadora y sus características. Que cuando usted ve una computadora que dice 8 GB de RAM, ya usted sabe para qué da esa computadora con esa cantidad de RAM. Que usted lo vea con una computadora con un procesador i5, i3, i7, ya usted sabe para qué da esa computadora con esa característica de procesador. ¿Me dio a entender? Y no te aventurando de que vamos a ver si funciona o no, y esté comprando computadoras hasta que uno le funcione. Hasta que uno le dé la talla. Betty. Sí, profe, lo que pasó fue que no entendí muy bien la parte que usted dijo que por qué fue que devolvió el foro, pues se me fue la señal. Lo devolví porque entendía o entiendo que si no hemos trabajado ese tema, no pueden llenar ese foro. ¿Me dio a entender? Ok. O sea, puede haber confusiones y hasta que no tratemos ese tema, no pueden llenar ese foro. Por eso llénenlo después del martes. Ahora, para el domingo, más tardar el domingo, tienen que llenar el foro número 1, que es la que pide diferencia entre memoria RAM y disco duro. Aquí hay 2 videos que lo pueden auxiliar, que pueden ver para ir teniendo una idea ya de lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿De acuerdo? Aquí hay unos recursos didácticos que son, mire, este video es fenomenal. Es bueno que usted lo vea, dura 20 minutos, pero ahí no hay desperdicio. Y si su facilitador le dice que no hay desperdicio, créale, no lo hay. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces, mis estimados, recuerden enviar al grupo lo que es el testimonio de la clase. Tienen que enviarlo al grupo. Y nada, eso es todo por el día de hoy. Estaré pendiente al testimonio de la clase que vayan a enviar hoy para crear el informe. Y recuerden que cualquier pregunta que tengan, no duden en escribir. Nada, bendiciones para todos. Ha sido un placer para mí. Y nos vemos el martes, si así Dios lo permite. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, igual. Buenas noches, gracias igual. Buenas noches. Buenas noches para todos.